Considerado el escritor más premiado de México, Mauricio Carrera es periodista cultural, guionista, poeta y profesor mexicano. Su obra publicada, que se cuenta en casi 40 títulos, abarca los géneros de cuento, ensayo, novela y poesía. Ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos 3 de los premios literarios más importantes a nivel nacional aquí en México. El Premio Nacional de Ensayo Literario Malcolm Lowry en 2011, por Un rayo en la oscuridad, Jack London en México. El Premio Nacional de Novela José Rubén Romero en 2015, por Infidelidades, y el más reciente, el Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo por El animal más hermoso del mundo en el 2020. Mauricio Carrera nació el 7 de octubre de 1959 en la Ciudad de México. Realizó licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva en la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en Literatura Española en la Universidad de Washington, Estados Unidos. Su labor profesional siempre ha estado relacionada con la educación y la difusión de la cultura. Fue subdirector editorial de divulgación en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Profesor en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también en la UNAM. Profesor de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México, la SOGEM. Locutor y guionista en Radio Educación, estación cultural de radio dependiente de la Secretaría de Cultura y en la televisión UNAM. Estación de televisión de la Universidad Nacional Autónoma de México, y además ha colaborado en diferentes medios impresos nacionales e internacionales como El Acordeón, El Nacional, La Jornada, 1+1, La Opinión, Los Ángeles y Quimera, Barcelona. Y además de todo, Mauricio, te das tiempo de dar talleres vía internet, que yo estoy muy, muy orgullosa de haber sido una de tus alumnas. Gracias, Muchas gracias, otra Elizabeth. vez. Para mí es un honor conversar contigo. Muchísimas gracias otra vez. Quisiera empezar un poquito platicando sobre lo que es la narración. Tú eres un gran narrador. De hecho, todas las personas siempre desde tiempos muy remotos nos ha gustado escuchar narraciones, escuchar historias, y también como una forma de alejarnos de la realidad o inclusive acercarnos a la realidad. En este sentido, para ti, ¿qué es narrar? Para mí narrar es descubrir el mundo, interrogarlo, tratar de quitarle sus misterios y al mismo tiempo penetrarlo, viajarlo, aventurarme en él. Creo que vivimos vidas la mayor parte del tiempo opacas, la mayor parte del tiempo demasiado efímeras, y sin embargo, la literatura lo que hace es darnos la posibilidad de darnos otras vidas, esa oportunidad de poder ser un personaje distinto al que nosotros somos y prolongarnos a la manera de un detective, a la manera de un aventurero, a la manera de alguien que quiere escribir una novela también. Entonces, me gusta la narrativa precisamente por eso, por la posibilidad de vivir otras vidas y al mismo tiempo poder hacer que los posibles lectores o lectoras también tengan acceso a eso, que finalmente esa es la complicidad que también tiene la narrativa, no solamente escribir para mí, sino también escribir con la esperanza, narrar con la esperanza de ser leído por alguien. Muchísimas gracias. ¿Cuál crees que sea, cómo consideras que debe de ser el proceso creativo de un escritor, y en ese sentido también cómo ha sido tu proceso como escritor? Sí, mira, me parece que los procesos creativos son un gran misterio. Uno a ratos no sabe cómo, pero ocurren. Uno los busca y a lo mejor no llegan y sin embargo, por términos del azar, por la casualidad, por algo que uno escucha en la calle, eso detona un proceso creativo. Ahora, es claro que es un misterio cómo se dan los procesos creativos, pero también hay trampas, hay trucos para poder de alguna manera forzarlos a que vengan. Uno de ellos, el principal, es sentarse a escribir.
Escribir no es sencillo, escribir no es fácil, escribir no es cosa de inspiración. Creo que la inspiración existe, pero como decía Picasso, nos tiene que encontrar trabajando. Entonces, el primer paso para este proceso creativo, con estas trampas, con estas estrategias que menciono, aparte del misterio que lo rodea, es sentarse a escribir. Después, forzar también las palabras. Insisto, escribir no es fácil, no es hacer una receta de cocina. Entonces, en ese sentido, forzarse a escribir y a escribir de la mejor. Hay otro tipo de hacer, como por ejemplo, leer es otra de ellas. Creo que leer, aparte de brindarnos la posibilidad de conocer a otros autores, otros personajes, otro tipo de literatura, también nos otorga la posibilidad de decir, me encantaría escribir como este autor o como esta autora. Esa estructura que usa en esta novela o en este cuento, creo que me puede servir a mí para mi propia escritura. Y entonces, en ese sentido, leer funciona como un detonador de lo que es este proceso creativo en términos de aprender cómo otros autores han hecho lo mismo. Ahí yo diría que una cosa es aprender, y el término con H, y no copiar de manera burda, es decir, nunca plagiar, sino encontrar la esencia de eso que los autores están poniendo en sus libros para algo que a nosotros mismos nos pueda servir. En fin, hay varios trucos que detonan, me parece, que el proceso creativo, pero insistiría en que es un completo misterio. Yo he iniciado varias novelas por pensar que pues son buenas, pueden tener buenas ideas y sin embargo el proceso no avanza. Y sin embargo otras han surgido porque escucho una frase en la calle, porque leí algo que me gustó, porque alguien me contó una anécdota que me pareció también curiosa, interesante, y eso de alguna manera detona no solamente el proceso creativo en términos de escritura, sino también la energía que uno requiere para poder escribir. Me parece que ahí es fundamental decir que escribir no es solamente poner una palabra tras otra, sino que también implica un trabajo, implica una energía para poner en ese texto. Y a ratos el proceso creativo así se da por algo que uno escucha, uno se vuelca a tratar de desarrollar la historia, de darle un desenlace y no que se vaya prolongando porque no sabemos cómo terminarla o cómo seguir con esa historia. En fin, hay varias estrategias narrativas, pero yo diría que esas podrían ser algunas que pudieran interesar a quien nos esté escuchando. Muchas gracias. Comentabas que para ser un escritor debe de ser uno también un gran lector. Me gustaría saber algunos de tus autores más leídos y quienes han impactado en tu narrativa. Sí, mira, yo creo que cada autor o cada lectura va cambiando y nos va transformando también dependiendo de nuestra etapa de vida. Para darte un ejemplo, mira, cuando yo me inicié en la lectura, los primeros libros que leí fueron, por ejemplo, de Hermann Hesse, este gran autor alemán, y me leí, por ejemplo, una obra que se llama Narciso y Golmundo. Y recuerdo algo muy en particular, que casi llegando al final de esa novela, empecé a llorar y me di cuenta de algo que es el poder enorme que tiene la literatura para mover sentimientos y para hacernos creer que lo que está ocurriendo en la novela, pues puede ser algo de la vida real, aunque nosotros sepamos que es pura ficción. Entonces, para mí fue una gran enseñanza eso y creo que finalmente una de las grandes directrices u objetivos que tiene que lograr un escritor, una escritora, es tratar de tocar a sus lectores, tocarlos en el sentido de dejarles algo, una huella, una frase, una anécdota, una contribución a sus propias vidas, porque pues queremos lograr eso, que los lectores
sean acompañados con nuestras palabras, con nuestros personajes, con nuestras tramas. Entonces, bueno, Narciso y Golmundo fue un libro fundamental para mí en mis inicios. Y luego otro que sí destacaría, que es un libro del premio, otro premio Nobel, porque también Germán Hesse lo fue, que es Nikos Kazantzakis. Yo leí hace muchos años Sorba el griego, que mucha gente más bien conoce esta novela por la película que se hizo, con la famosa música de Mikis Theodorakis que baila Anthony Quinn, pero se trata también de una excelente novela. Y esa novela lo que a mí me enseñó es la vitalidad. Hace rato mencioné cómo el proceso creativo requiere de una energía. Vamos a cambiar ese término energía por una vitalidad. Me enseñó a ser un escritor vital en el sentido de buscar la vida y de tratar de que esa vida quede en palabras, en una novela o en un cuento. ¿Con qué me refiero a buscar la vida? A que he sido un escritor que ha viajado, que se ha aventurado a hacer cosas que a lo mejor otros escritores no lo hacen, porque siempre se vincula al escritor como encerrado en una torre de marfil, en una biblioteca, encerrado. Y yo he sido alguien que sí ha buscado la vida afuera. He sido marinero en alguna etapa de mi vida, he sido mensajero en París, me he aventado de paracaídas, he buceado, en fin, he viajado mucho y eso me parece que funciona también para denotar, para detonar los procesos creativos, para darnos de qué escribir. Y eso fue precisamente lo que me dio también Sorba el griego, un personaje por completo vital. Al término de su vida, cuando muere, él deja una carta donde dice: hombres como yo deberíamos de vivir 1000 años, porque a ratos la vida no nos alcanza para hacer todo lo que queremos. Y en mi caso, a lo mejor la vida no nos va a alcanzar para escribir todo lo que queremos. Entonces, mira, ya me he atrasado un poco en la respuesta, pero esos dos libros para mí han sido fundamentales. Te podría mencionar otros autores que me gustan, a lo mejor sin ahondar mucho en ellos. Por supuesto, Hemingway, también por su lado aventurero, también Jorge Luis Borges, que me parece uno de los grandes autores, no solamente en lengua española, sino a nivel universal. Fernando Pessoa, excelente poeta metafísico, digamos, Saul Bellow, Doris Lessing. Ahora, últimamente estoy leyendo a esta escritora canadiense también, Premio Nobel de Literatura, que es Alice Munro, y me está gustando mucho, la verdad. Entonces, mira, siempre son autores que uno va conociendo y que nos acompañan en diversas etapas de la vida. Como dices y decía Borges también, no nos va a alcanzar la vida para leer a todos. Sin embargo, pues en este sentido, Mauricio, yo sé que te he leído, soy una admiradora de tu obra Gracias. y sé que hablas mucho sobre esta vida que te he escuchado también decir que es un macrocosmos y que has tratado temas como la muerte, las relaciones personales y en específico las relaciones de pareja. ¿Qué otros temas te gustaría tratar? Mira, también he abordado los temas históricos y siempre es un tema muy atrayente para mí. Lo he abordado ya en varias novelas, entre ellos uno que es Fortuna, la mujer de la conquista, que tiene que ver con la participación de las mujeres en la conquista de México. Casi nunca se habla de eso, es más, las mujeres son inexistentes en muchas novelas, en mucha de la historiografía al respecto, y la única mujer que se menciona siempre es la Malinche, que por supuesto siempre se le considera también como una traidora. Pero vinieron mujeres con los conquistadores, es decir, ellos venían acompañados de sus esposas, de sus queridas, y ellas tuvieron una participación en la conquista, en ocasiones en el papel, en el rol de amas de casa, de esposas, de pues brindarles comida a los soldados, pero en otras, como es el caso de mi personaje Fortuna, también fueron mujeres de armas tomar y participaron en las batallas hombro con hombro con los demás hombres españoles. Y no es una ficción, en realidad sucedió así en esos tiempos. Hay mujeres que cronistas como Bernard Díaz del Castillo mencionan que estuvieron así. Entonces, para mí es un homenaje precisamente a la mujer en ese sentido, a la mujer que
pues hombro con hombro también está en las luchas de la historia. Y otra novela que se llama El Tigre de la Luna, es una novela que vincula el mundo clásico maya con el mundo de los vikingos, en una novela un poco más fantástica, pero que también es una novela que ahonda profundamente tanto en las raíces históricas escandinavas como en las raíces históricas del sureste de México. Me gustaría abordar aún más, tengo una novela inédita también de tema histórico y es un tema que me encantaría seguir abordando. La historia de México en particular y en general me llama muchísimo, pero muchísimo la atención. Sabemos también que eres muy fan del fútbol americano y que te gustaría escribir también sobre fútbol americano. Platícanos Así un poco sobre esto. Sí, pues mira, yo jugué fútbol americano casi toda mi vida. En México llegué a jugar en la categoría máxima que es Liga Mayor, que es como si fuera fútbol colegial en Estados Unidos. Para mí el fútbol americano es la vida, es el gran deporte, es un deporte muy formativo que nos enseña muchísimo también con respecto a esta lucha cotidiana para situarnos en el terreno, en la tierra, para ir ganando su espacio en el mundo. Y desde tiempo atrás he querido escribir una novela sobre fútbol americano, pero no sé qué pasa, fíjate, ahí estoy bloqueado, ahí sí hay como un proceso creativo que no se ha dado, que por más que intento, no sé cómo lograr una novela de fútbol americano, porque quizá estoy tan cercano en cuanto al tema que me resulta imposible hacerlo, o hay tantas facetas, tantas aristas por dónde meterse, que también le digo, ¿cuál podría yo escoger? Ha sido un verdadero problema, espero que algún día lo logre. Fortuna, la mujer de la conquista, también fue un libro que yo imaginaba desde muchísimo tiempo atrás, casi desde que era adolescente y empecé a escuchar estas historias de la conquista y siempre quise escribir una novela que tuviera ese tema y mira, finalmente se logró. Así que espero que el fútbol americano también algún día tenga cabida en mi bibliografía con una novela que, bueno, que, con la que yo también quede satisfecho. Claro, vas a ver que lo vas a lograr. Eh, Comentabas sobre Fortuna, me encantaría leerla, no la he conseguido, ando buscándola porque sí he escuchado y he leído la crítica literaria que han hecho sobre tu obra y estoy emocionadísima, también no he encontrado infidelidades, espero pronto, ya la pedí, espero que pronto me llegue. Y bueno, hablando de todos tus éxitos, Mauricio, no alcancé a contar cuántos premios has acumulado durante toda tu carrera literaria, porque sé que eres el autor más premiado en México, pero no tengo idea cuántos sean los premios que has recibido por tu obra. Platícanos un poco sobre esto. Pues mira, yo también ya perdí la cuenta, pero no por una cuestión de vanidad, sino porque pues los premios van, vienen, se van, se quedan. Y ahora quizá tengo tristeza porque uno pensaría, ¿y a dónde fue a parar el dinero que me dieron por los premios? Pero mira, ya me lo gasté en viajes, en libros, en alguna buena botella, etcétera. En fin, en vivir la vida, como siempre digo, en aprovechar estos momentos. Sí, mira, yo creo que he sido afortunado en ese sentido. Creo que hay distintos tipos de fortuna entre los escritores, entre las escritoras. Creo que hay escritores que nacen con una buena estrella y no importa qué hagan, van a ser conocidos, difundidos, publicados, porque está esa buena estrella. Hay otros que tienen la fortuna de ser apadrinados por algún escritor importante o por algún grupo literario importante, los cobijan, los impulsan y son conocidos. Hay escritores que con una sola novela primeriza, pues de repente se convierten en escritores de éxito, muy conocidos, bestsellers, y pues empiezan a ser difundidos en Latinoamérica, en el mundo. A mí me tocó no ser ninguno de esos otros escritores, sino este que con base en tesón y quizá con la creencia de que los concursos literarios contribuyen a que la obra se difunda y también a tener quizá algo de dinero para poder continuar esa obra. Entonces, pues mira, soy alguien que escribe y que mete sus manuscritos a los concursos. Por supuesto,
te podría decir que sí, son muchos los concursos que he ganado, pero también son muchísimos más los que he perdido. Creo que es como comprar un billete de lotería. Para sacarse la lotería hay que comprar billete, y ese es el sentido de los concursos. Uno mete su libro y pues con la esperanza de ganar, pero al mismo tiempo uno sabe que a lo mejor hay alguien que es infinitamente mejor escritor, mejor escritora que uno y que lo puede ganar. Y últimamente ha sido también mucho más complicado porque tengo la teoría de que por un lado hay más escritores y escritoras, pero también conforme la situación económica en nuestro país cada vez es más deteriorada, también se ven estos concursos literarios precisamente como una forma de alcanzar cierta percepción económica que nos ayude a la vida cotidiana o a nuestros sueños de ser escritores. Entonces hay concursos donde, pues en algún concurso de novela entran 200, 300 trabajos, en los de poesía 600, 800 trabajos, y cada vez se vuelve más complicado porque los jueces pues tienen que dilucidar entre la paja que hay entre muchos de esos trabajos y los buenos trabajos, que seguramente serán 5, 6, 10 trabajos entre 600, entre 400, y de ahí pensar, bueno, ¿cuál me gusta más, este o aquel? Y pues se tienen que decidir por uno. Entonces, es complicado, pero yo soy de la idea de que hay que seguir en los concursos, creer en ellos. Yo he sido jurado en varias ocasiones y he sido testigo de la honestidad que hay en estos concursos, ¿no? Entonces, pues hay que confiar en eso. Por supuesto, puede haber por ahí algún concurso que pudiera estar amañado, pero no ha sido el caso en los que yo he participado, me parece. Así que hay que participar. Y sí, he sido afortunado al respecto. Hace rato mencionábamos, Mauricio, que tienes más de 40 títulos publicados. ¿Cuál de estos libros o estas obras crees que ha sido el mayor éxito que has tenido y por qué? Mira, yo creo que el mayor éxito en términos de vender muchos libros es un libro que hice en coautoría con Anel Noreña, que fue, seguramente lo conocen, fue esposa del cantante José José. Entonces hice un libro testimonio basándome en la historia de Anel, donde cuento precisamente anécdotas relativas a su niñez, a su juventud y ya después con su relación con el famoso príncipe de la canción. Es un libro que le fue muy bien, se titula Volcán Apagado, pero bueno, es un bestseller, pero pertenece quizá a otro ámbito de lo que yo me dedico en lo particular. Y yo diría que quizá el que más satisfacción me ha dado es una novela que pocos conocen, que se titula La derrota de los días. También ganó un concurso muy importante, pero a ratos el tema de los concursos es que nos da cierto prestigio, cierta celebridad, nos otorga un beneficio económico, pero en algunos concursos sucede que las obras se publican como parte del premio y no hay una distribución fuera del ámbito local. Entonces, sucedió con esta novela, para mí es mi mejor novela, es una novela que quizá debería de tener otro destino, un mejor destino, pero se quedó siempre embodegada, casi nunca nadie la conoció, y cuando yo dije, bueno, pues quiero ya comprar ejemplares, por alguna extraña razón los ejemplares se habían desaparecido. Así que, pues también es el destino de muchas obras, hablamos de la suerte de algunos escritores, también hay obras que tienen una suerte curiosa, que pueden ser muy solicitadas y sin ser tan buenas, y otras que, digo yo, merecen la pena, que pueden tener un destino mucho más largo y sin embargo que son acalladas o que algo sucede para que no se den a conocer. Y bueno, pues diría que quizá también mis dos últimos libros, que me son la verdad muy caros, muy queridos, que es La vida endeble y Las horas furtivas. Esos son. Buscaré la vida endeble, las horas furtivas me pareció excelente, me encantó. Y además Gracias. tengo la fortuna de tener aquí mi ejemplar autografiado por ti, que eso es todavía más valioso. Eh,
el animal más grande, más hermoso, perdón, del mundo, que es que ganó el premio de Cuento Nacional Beatriz Espejo 2020 y que también es una maravilla. Platícanos del animal más hermoso del mundo, cómo fue que nació, cómo fue el proceso creativo de este maravilloso cuento que la verdad a mí me tiene extasiada y sobre Sí, todo por la historia, ¿no? pues mira, el proceso creativo tiene que ver también con un concurso. Aquí en México existe un concurso que se llama Acapulco en su tinta. Y el chiste es mandar un cuento que tenga que ver con Acapulco, este maravilloso lugar turístico. Y empecé yo a pensar en qué posible historia podría yo escribir para mandarla a este concurso. Y fue surgiendo así, de poquito en poquito, el animal más hermoso del mundo. El concurso, déjame decirte, desapareció, me parece que por algunos años, entonces ya no participé y sin embargo, pues sí, logré escribir este cuento, lo mandé a otro concurso y tuvo la suerte de ganar. Pero el animal más hermoso del mundo se vincula con mucha de lo que es la temática de mis obras, en el sentido de que yo vengo ahondando en algo que se llama literatura referencial, es el nombre que le he dado, que es la utilización de personajes de la vida real, haciéndolos una historia de ficción. Y este es el caso del animal más hermoso del mundo. Se trata de un acontecimiento, de un suceso que le pasa a Ava Gardner, esta guapa, extraordinaria actriz del cine hollywoodense, en Acapulco, donde va acompañada en el cuento por Frank Sinatra. Y como ustedes saben, en la realidad los dos estaban casados, en realidad los dos tuvieron una vida en conjunto, y hago que tenga amores en Acapulco con un personaje que seguramente no conoció, pero que es muy conocido y que es Agustín Lara, el flaco de oro. Como dos personajes que son por completo distintos, un personaje con el glamour norteamericano y un personaje con toda esta personalidad magnética en el mundo del espectáculo mexicano, se conocen y pueden tener un romance, aunque sea efímero. Bueno, pues esas son las bondades que también tiene la literatura. Cómo hacer que la mujer más hermosa del mundo pueda fijarse en un hombre que es súper talentoso, pero que al mismo tiempo es un hombre no muy agraciado por la naturaleza, que aparte ostenta una cicatriz que le surge desde el oído y le termina en la boca porque fue víctima de un cuchillazo. ¿Cómo estos dos personajes se vinculan? Pues ahí está el proceso creativo que fue dando pie a el animal más hermoso del mundo. Me gusta, insisto, mezclar personajes de la vida real con la ficción. Es al mismo tiempo un homenaje, es al mismo tiempo recobrar quizás aspectos de la obra de estos personajes que a mí me gustan. Hacías referencia, por ejemplo, a Infidelidad y otras historias que, entre otros personajes, tiene también a Juan Rulfo, tiene también a Carlos Fuentes, tiene a distintos personajes de la vida real, a José Revueltas, pero que yo bordo en historias que por supuesto nunca vivieron, pero que pudieron haber vivido. Y me parece que ahí hay un homenaje a estos escritores que yo admiro y que quiero. En La vida endeble, uno de los personajes es Hemingway, pero sobre todo, como a mí me gusta los personajes femeninos y ahondar en ellos, es un homenaje a la esposa número 2 de Hemingway, Martha Gellhorn. Entonces les invento una historia que sucede en la ciudad mexicana de Cuernavaca. Eh, Ahí vivió Martha Gellhorn, pero todo lo que cuento con respecto a ella es inventado, es producto de la imaginación. Y así podría mencionar diversos libros. Y El animal más hermoso del mundo, precisamente, también tiene esta noción de la literatura referencial. Mauricio, es una pena que el tiempo no nos alcance para seguir platicando porque es un agasajo platicar contigo. Dinos en dónde te puede encontrar la gente. Seguramente esta entrevista se va a difundir en el Conglomerado Cultural Perú, que es internacional,
y seguramente mucha gente querrá saber sobre ti, sobre tu obra. ¿En dónde te pueden encontrar? ¿Estás en redes sociales? ¿Algún correo electrónico que nos dejes? Sí, con mucho gusto. Mira, yo creo que la manera más sencilla puede ser a través del correo electrónico. Este es maur39@hotmail.com. Maur, las primeras letras de Mauricio, el número 39@hotmail.com. También estoy a través de Twitter, que 9 @carrera o @maur39, carrera, ya no recuerdo, pero es por el estilo, y en Facebook también como Mauricio Carrera. Son básicamente las tres plataformas que uso para estos fines. Entonces, encantado de poder entrar en contacto con quien pueda interesarse en esta entrevista que con tanto honor y placer estoy haciendo contigo. Muchas gracias, Mauricio. ¿Algo más que quisieras agregar? ¿Algo que nos quieras platicar? ¿Algún consejo a los que nos estamos preparando en las letras, que somos apasionados de las letras? Dos cosas. Una, el gran consejo literario es escribir, 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 escribir. En alguna ocasión, cuando tuve la oportunidad de entrevistar a Marguerite Yourcenar en París, me preguntó ella que si yo escribía y le dije que yo intentaba apenas escribir, fue hace muchos años, y ella me regañó y me dijo, no, si usted quiere escribir, lo único que tiene que hacer es escribir, 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 escribir. Así que ese es el consejo de Marguerite Yourcenar. Y lo otro que yo quería mencionar es que pues también quien ahora me entrevista, Elizabeth Frank, es una magnífica escritora, es una magnífica poeta, así que también aprovecho para hacer la recomendación para que te lean, Elizabeth, para que también conozcan tu propia obra. Muchas gracias. Qué honor tus palabras, Mauricio, viniendo de una persona tan importante como tú en México. Te agradezco con el corazón esta entrevista y vamos a seguir en contacto. Con mucho gusto. De veras, Muchísimas muchas gracias. gracias. Al contrario, gracias. Un abrazo fuerte.